Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea el momento en el que están viendo este video. Espero estén muy bien. Les voy a presentar la solución de el laboratorio número 1 con la idea de que sirva como una base para repasar para actividades posteriores, dígase laboratorio 1, digo, laboratorio 2, parciales, bueno, etcétera. Entonces, la aplicación de este laboratorio era simplemente desarrollar como una verificación de un código de 4 bits que se digitaba, o bueno, que se digita a través de un deep switch, ¿sí? Entonces, el programa debía comprobar la exactitud de un código obviamente preconfigurado, ¿sí? Y según esto debía encender un LED verde o un LED rojo. El verde en dado caso de que esté correcto, el rojo pues en el caso contrario. ¿Qué es importante recalcar? Bueno, que debe haber un pulsador que es el que permite verificar las condiciones. Antes de esto, pues no debería salir ningún tipo de veredicto, ¿sí? Es decir, solamente cuando se oprima el pulsador se debe verificar la veracidad, ¿sí? Entonces, antes de esto no debería haber encendido ninguno de los LEDs y pues esto es por código, ¿vale? Bueno, vamos a observarlo, pues bueno, cómo se haría en código y pues cómo queda la representación en Proteus. Digamos que antes de empezar es bueno plantear qué puertos vamos a usar y pues para este caso voy a presentar la simulación que ya he montado como tal del laboratorio número 1. Entonces, tenemos estamos utilizando el puerto B y el puerto D y obviamente pues el respectivo botón Master Clear del reset. Ese sí siempre debe estar en esta configuración. Bueno, entonces el puerto B va a ser el puerto de entrada. En el pin 0 del puerto B va a estar el pulsador. En los otros pines 1, 2, 3 y 4 van a estar las entradas. Le puse este bus que se puede sacar acá con los nombres como para que no me quedara una conexión como tan grande. O bueno, una cosa como tan grande de conexiones. Y pues bueno, los LEDs con una resistencia de 330 para limitar la corriente en el puerto D y pues como tal pues el puerto D quedaría solamente para salidas. ¿Listo? ¿Qué recomendación? Pues se da, pues tratar de evitar utilizar algunos puntos totalmente pues que se podrían utilizar para otras cosas o que su funcionamiento está atado a algunas condicionales, ¿sí? En este caso, pues estamos utilizando una configuración de reloj, o bueno, queremos utilizar una configuración de reloj con el oscilador interno del PIC, entonces pues no tendríamos que tener problema, por ejemplo, si conectamos algo al puerto eh, al pin 6 del puerto A. Pero bueno, de todas maneras, pues nos vamos a quedar B y D. ¿Listo? Bueno, según esto, pues vamos a empezar nuestro código. Para esto, pues voy a hacer de nuevo toda la explicación de cómo se crea pues un proyecto y pues cómo se ajustan los bits de configuración para el funcionamiento del microcontrolador. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es escoger un standalone project. Obviamente para el dispositivo que trabajamos, el PIC 18F4550. Listo. Y vamos a ponerle solamente simulación. No tenemos conectado nuestro PIC.
nuestro pick 3, entonces no hay lío. Pues toca ponerlo así. Importante, obviamente, el compilador XC8, porque pues el código lo vamos a trabajar en C. Em, Vamos a ponerle como laboratorio 1 D para saber que este es en vivo, o bueno, en vivo. Yo ya he hecho el ejercicio antes, pero pues bueno, es importante como que se sepa cómo la diferencia. Tener una carpeta, eso es lo recomendado, tener una carpeta donde estén todos sus proyectos para que pues no se pierda. Y bueno, creamos el proyecto. Recordemos que con la creación del proyecto solamente estamos creando el espacio para eh, pues incluir nuestros archivos, no aparece ninguno ahí. Entonces, en el source files es donde se colocan normalmente en los archivos. Vamos a adicionar un nuevo archivo .c. Entonces, este va a ser el main del laboratorio 1. Y bueno, vamos a empezar ya de una. El programa nos incluye el main, nos incluye un include de XC, obviamente porque nuestro programa va a ser en XC8. Pero bueno, antes de empezar con lo respectivo a nuestro programa, como les decía, debemos configurar los bits de configuración, valga la redundancia. Estos permiten al controlador saber qué elementos debe configurar previamente a nuestro programa, ¿sí? Eh, o bueno, de qué manera va a funcionar nuestro pick, ¿sí? Él puede tomar diferentes modos de uso. Lo más claro está, obviamente, pues es la frecuencia reloj, donde la va a sacar. Entonces, pues esto es importantísimo, obviamente, tenerlo claro, o bueno, que aparezca reflejado en nuestro código. Entonces, esto no lo hace el MPLAB. Entonces vamos a ir a Window, vamos a ir a Configuration Bits, que es como el espacio en que se nos permite modificar estos elementos. Espero pues se alcance a ver un poco mejor, digamos poniéndole la lupa. Ok, no, la lupa. Listo. Y bueno, entonces, ¿qué elementos necesitamos configurar esta vez? Bueno, no necesitamos configurar nada del PLL, del CPU, nada de eso. Solamente debemos modificar el origen de la oscilación que necesita para funcionar. Vamos a poner este int io, ¿sí? Bueno, elemento que vamos a modificar. Luego vamos a modificar el watchdog. Le vamos a dar a pagar. Estos son los más importantes que tenemos que configurar. Siempre tenemos que darle eh, una configuración de la oscilación y también para nuestras aplicaciones normalmente tiene que quitar el watchdog porque si no se nos puede dormir en algún momento en nuestro sistema y puede ser la verdad. En ese momento pues no estamos queriendo eso. ¿Listo? Perfecto. Solamente estos dos elementos se deben configurar. Nada más. Y le vamos a dar generar código fuente. Este código fuente simplemente sirve para pegarlo en algún lado de nuestro programa y así lo que hacemos es simplemente incluir esas configuraciones. Obviamente nos las incluye en lenguaje C, nos incluye o sea, según todo lo que tenemos, o sea, que sacar, es decir, pues la forma. Y bueno, simplemente es cosa de copiar y pegar, ¿sí?
Eh, Ahí nos explica qué es cada cosa, pero bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre. Perfecto. Entonces ya todo está listo para empezar a poner acá elementos en nuestro main. Lo primero que vamos a hacer es poner un estamento while. ¿Por qué el while? Bueno, siempre, o bueno, cada cierto tiempo nuestro programa va a cambiar pues la posición en la lista de instrucciones que tiene que seguir. Lo que hacemos con el while es que después de iniciar todas nuestras variables, vamos a dejarlo en un ciclo eterno y sobre todo pues esta configuración while 1 lo que permite es que nunca se salga de este while. ¿Para qué el ciclo eterno? Simplemente para que siempre nuestro microprocesador esté haciendo algo, que no llegue a un fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues los elementos electrónicos normalmente pues tienen que estar como trabajando de manera constante y no deben, o bueno, para la aplicación que nosotros queremos no debe parar el funcionamiento, ¿sí? Siempre debe estar prendido el azul, el LED rojo, el LED verde, bueno, así por el estilo. Lo que sí es que pues cosas como la iniciación de las variables sí tiene que estar por fuera. Entonces, lo que primero vamos a definir son las entradas. Para la entrada, pues nosotros dijimos que nuestro puerto B iba a ser el que iba a tener esa función. Entonces, pues simplemente vamos a inicializar el puerto B y vamos a decirle con nuestro estamento tris que todos los puertos van a tener una función todos los pines del puerto B van a tener una función de entrada. ¿Cómo? Pues poniendo el número 1. Listo. Ahora, las salidas tienen la misma idea, tienen la misma, eh, como pues, siguen el mismo patrón. Se debe inicializar el puerto, en este caso es el puerto D, como lo acordamos. Y obviamente tenemos que poner que el estamento 3 no sea 1, sino sea 0. ¿Listo? 1 para entradas, 0 para salidas. Perfecto. Listo. Anteriormente a esto es un elemento que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con qué salidas son digitales, qué salidas son análogas. Tenemos que poner, o bueno, poner que uno de nuestros registros de uso único o bueno, de uso reservado o de uso específico de nuestro microcontrolador funcione con cierta configuración. Como les digo, esto lo vamos a ver más adelante, pero simplemente es cuestión de agregar este código al comienzo para que nuestras salidas en este momento funcionen siempre de manera digital, salidas y entradas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, solamente es cuestión de ponerlo. Luego, eh, entramos en detalles. Ahora, listo, ya definimos los estamentos. Ahora, ¿qué va a definir el funcionamiento de nuestro programa? Bueno, debe haber una condición que mande al LED rojo y una condición que mande al LED verde. Pero antes de eso, la clave es antes, pues se debe verificar o a esa parte del código solo se debe acceder cuando se oprime el botón, eh, bueno, este pulsador que está en el pin 0 del puerto B. Entonces vamos a incluir un estamento que verifique cuando se pulsa ese puerto. Recordemos que basta con utilizar lo
lo que se refiere al estamento port para verificar el estado de las entradas, ¿sí? Y pongámosle que si esto, ese valor es igual a uno, que básicamente es como decirle si es positivo, bueno, que si tiene los 5 voltios, haga algo, y si no, otra cosa, ¿sí? Entonces pongámosle else. En este caso, bueno, solamente cuando se oprima este botón, y pues eso es importante en la configuración, recordemos que, por ejemplo, esta configuración, si no se presiona este botón, esto está en cero, ¿sí? Entonces este estamento obviamente entrará en esta parte. Eh, entonces, esto es pues obviamente para cuando queremos verificar. El else, pues, va a ser cuando no queremos verificar. Y cuando no queremos verificar realmente, pues, no se hace nada. Entonces, este lo podemos dejar ahí abierto porque pues no se hace nada. O simplemente lo podríamos quitar. Lo voy a dejar ahí como recordatorio de que, bueno, existe, pero pues no hace nada. ¿Listo? Perfecto. Ahora, si se presiona el botón, ¿qué va a pasar? Bueno. Ahí se debe decir el programa entre encender el verde o encender el rojo. Obviamente estos estamentos se definen a partir de eh, la, la sigla LAD, ¿sí? Obviamente con el puerto que sería el D. Y si queremos hacerlo específico para cada pin, pues tenemos que eh, ponerle, pues bueno, a qué pin. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo en el pin de 0 del puerto D puse en mi LED verde. Entonces acá, esto es una asignación, solo tiene uno. Le ponemos igual a 1, es decir, que se encienda. Y al otro puerto, que pues el otro pin, que sería el pin 1, que se apague. Esto lo que nos diría es que o bueno, esto es para cuando el código se compruebe. Cuando el código no se compruebe, pues debe estar declarado igual, pero pues con diferente valor, 0 y 1. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner estos estamentos en condicionales según sea el caso. Entonces, por ejemplo, obviamente el condicional pues va con if. ¿Sí? Entonces, es el primer estamento lo vamos a definir para esto, para cuando esté bien el código. Y el otro estamento, else, sería pues para cuando el código no es correcto. Solo faltaría poner el condicional. ¿Cuál sería el condicional? Bueno, aquí en este caso vamos a ingresar nuestro código. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Podríamos hacer un if anidado, es decir, if sobre if sobre if sobre if, pero pues esto es como feo. Lo más fácil es simplemente definir, o bueno, hacer una serie de operaciones, bueno, binarias o de condicionales dentro de este estamento if. Entonces, si vamos a comprobar el puerto RB1, que sería nuestra primera entrada de verificación, si este sea igual a 1.
A ver, ¿cuál va a ser nuestro código? Eso faltó como decirlo. Nuestro código va a ser 1001010. ¿Listo? Entonces, obviamente al primer elemento le tengo que poner el 1. Ahora, para seguir definiendo, o bueno, perdón, esto está aquí mal. Lo que necesito es un estamento, o bueno, una operación AND, no OR. ¿Por qué AND y no OR? Porque simplemente eh, yo necesito es comprobar, o sea, solamente me sirve cuando justamente este código esté puesto. Cualquier otra combinación no me sirve. Entonces, tengo que utilizar el condicional exclusivo. ¿Listo? Vamos simplemente a cambiarle el número y a ponerle nuestro código. Entonces el primero era 1, porque 1 lo pusimos, 1 es como lo queremos. 0, como lo queremos así. Vamos a seguir. Voy a copiar esto pues para no tener que volver a ponerlo. Ahora el 3, ese lo queremos en 1. Y el último, ese sí lo queremos en 0. Listo. Entonces, todo queda dentro del condicional. Eso es importante como cuidar la relación entre paréntesis, ¿sí? Y pues realmente el lenguaje C es mucho mejor dejar definido como un estamento, paréntesis, otro estamento, paréntesis, y entre cada estamento pues la operación, que en este caso sería una operación AND. Listo. Ya estaría listo nuestro código según lo que queremos. ¿Qué pasa? Algunos estudiantes ingresaron este estamento de una vez acá y solamente hicieron un if. ¿Qué pasa? Para nuestra comprobación es necesario, o bueno, para lo que es que antes de eh, elegir alguno, o bueno, de verificar, no se encienda eh, ningún LED. Para eso es importante separar las operaciones, ¿sí? Que si no está presionado este elemento, pues no podamos continuar en nuestro código, ¿sí? Es como lo importante a recordar. Si lo metieron acá, pues bueno, ahí ya van a ver que pues sí o sí, pues nuestro código solo va a arrancar cuando todo esto pues esté como incluido. Y bueno, no vamos a poder manejar la otra opción, que sería la opción en donde nuestro código está incorrecto. ¿Listo? Bueno, vamos a manejarlo así. Simplemente le vamos a dar clean, clean y comprobar. Ok, ya. Perfecto. Construido perfectamente. Se construyó nuestro archivo production en nuestro archivo .hx en esta ruta. ¿Listo? Perfecto. Entonces, simplemente vamos a proceder a probarlo. Recuerden que para probarlo se le debe poner voltaje a estas fuentes. Problema muy normal. Y también debe estar conectado el master clear, porque ese master clear no sirve si no está recibiendo un voltaje constante de 5. ¿Sí? Entonces, bueno, para entrar nuestro
código a esta simulación del PIC 18F4550, vamos a la carpeta. Bueno, yo ya había probado anteriormente este código, pero pues, ingresamos al proyecto que hicimos y... Ok, es este, perfecto. La frecuencia, recordemos que la frecuencia, si trabajamos con el oscilador interno, es de 8 MHz. Si se deja un valor distinto, nos puede correr la simulación, no hay ningún problema porque en este momento no hay ningún tipo de estamento que funcione en función de las oscilaciones de reloj, ¿sí? Pero de todas maneras, pues siempre es mejor dejar bien delimitado con la frecuencia que vamos a trabajar. ¿Listo? Y vamos a probar. Ok, entonces primero empecemos probando con el código 000. Recordemos que aquí el programa nos dice cuando esto está en 0, cuando está en 1. Y pues en este caso, 0 es azul y 1 es rojo. Y veamos que efectivamente estas conexiones nos permiten tener como una especie de puente invisible entre acá. Y entonces vamos a ver, listo, probemos nuestro código con el 0, el código 000000. Para esto no están encendiendo ninguno de nuestros LEDs, entonces perfecto, listo. Entonces vamos a darle verificar y efectivamente nuestro código está incorrecto, rojo. Ahora, eh, para reiniciarlo, simplemente podemos utilizar el reset. Y si no lo reiniciáramos de todas maneras, pues al cambiar algo acá, al poner como nosotros queríamos un código 1010, de todas maneras, fíjense que no se cambia. Solo se cambia cuando se oprime este pulsador. Entonces, eso era como lo que tocaba recordar el, el plus, el comportamiento adecuado del programa. ¿Listo? Ok, entonces vamos a darle clic acá en el pulsador y vamos a ver que cuando ya le damos clic al pulsador sí cambia entre rojo y verde. Antes no, entonces todo bien, perfecto, tal cual como se esperaba. Si si reseteamos nuestro programa, deberían estar ambos apagados, perfecto. Y si lo vamos a comprobar desde que se reinició nuestro programa, vamos a ver que efectivamente se enciende el LED verde. ¿Listo? Estas configuraciones eran lo necesario, ¿listo? Para que nos diera el código tal cual como está en nuestro programa. Entonces, bueno, muchachos, esto era todo. Pero como les decía acá, entrando un 5 constante al master clear. Y cuando no entra es cuando se resetea el programa. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención y bueno, nada, nos vemos en clase. Cuídense, hasta luego.